Bueno, expresamos nuestro agradecimiento al señor Ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín. Ministro, muchísimas gracias por sus palabras que marcan oficialmente el inicio de este Foro Educativo Nacional 2024. Así es, reportamos 150 personas conectadas a nuestras redes que están siguiendo esta transmisión en Facebook, en YouTube, en X. Un saludo para todos ellos, bienvenidos, y pues vamos a continuar con nuestra agenda, si te parece, Mafe. Me parece. Y para ello queremos cederle la palabra al doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, quien nos ofrecerá la conferencia titulada Aportes de la Nueva Escuela Mexicana a la construcción de política pública en educación. Claro que sí, nuestro conferencista es director en Desarrollo Rural por la UAM, y candidato a doctor en Ciencias Políticas en la UNAM, entre otros numerosos estudios, y tras haber trabajado como subsecretario en Educación Superior durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde impulsó políticas educativas inclusivas y humanas. Actualmente trabaja con la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la constitución del segundo piso de la Cuarta Transformación. Un proceso de cambio profundo que en su gobierno busca implementar en este país. Le damos la bienvenida a nuestro querido doctor y obviamente vamos a escuchar sus palabras. Tengan todas y todos ustedes muy pero muy buenos días, en especial las y los estudiantes, las maestras y maestros. Estoy realmente agradecido de estar con ustedes en este foro que es una fiesta y poder transmitirles, platicar, como decimos en México, de un proceso de transformación del conjunto del sistema educativo en nuestro país a través de lo que hemos denominado la nueva escuela mexicana. Saludo con mucho respeto, pero también con admiración al escuchar al ministro Daniel Rojas Medellín. Realmente las coincidencias son muchas. La inspiración creo que es común y es en nuestros pueblos, a través de nuestros pueblos, precisamente como él mencionaba, desde la construcción de la nación, y nosotros agregaríamos desde lo nacional popular, sobre todo en un país donde el Estado se acaba tragando todo y tragando a la sociedad. Para nosotros es esencial la forma en la cual se construye y que hoy nos proponemos construir nuestra nación. Esta nueva escuela mexicana es el resultado, y queremos subrayarlo aquí, de una coyuntura fundante en la que se desarrolla el primer gobierno de la Cuarta Transformación y ahora el segundo gobierno de esta gran transformación de nuestro país, que lleva en el corazón la educación y que lleva con mucha fuerza a una maestra, a una científica como la primera presidenta en 200 años de república en México, que estamos cumpliendo precisamente este año. Para nosotros y plantearnos que la educación está en el corazón de las transformaciones, no es una simple fórmula, un elemento para enganchar, sino concebimos que es esa revolución, y también le perdimos el miedo a hablar de revolución de las conciencias, la que permitió desde las luchas históricas de nuestro pueblo plantearnos una perspectiva, digamos, de transformación que sentó sus bases en una votación inaudita, en un gran y gigantesco movimiento ciudadano, cuyo resultado fue resquebrajar
hasta sus raíces el régimen autoritario, corrupto, clientelar y neoliberal que había prevalecido hasta esos años. Este acontecimiento, y lo definimos así porque suspendió en el tiempo toda nuestra historia, todo lo que veníamos arrastrando, y lo hizo no solo desde la construcción de una gran transformación, de una gran revolución pacífica, sino lo hizo también desde el dolor. Lo hizo también cuando desaparecieron 43 estudiantes normalistas, que como decimos en México, vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. Esa desaparición, esa violencia, sí, extrema, llevó a la sociedad mexicana a decir un ya basta, pero al conjunto de la sociedad, hasta los que estaban en contra de las movilizaciones de los normalistas. Esta democracia basada en la autodeterminación del pueblo sirvió como principio histórico de transformación social desde lo específicamente humano, colocando a la autonomía y a la autodeterminación popular como un acto político cotidiano. Y es lo que no ha entendido la derecha, y no lo va a entender por su tremendo desprecio sobre nuestro pueblo. No entiende que vino desde abajo el cambio, no entiende que la politización que se ha logrado en México, esa politización general que llevó al retiro de Andrés Manuel López Obrador con el 80% sí, de apoyo popular, es inaudita. Pero que haya llegado nuestra presidenta arrasando en las elecciones, donde de las 32 entidades federativas que constituyen México, 26 están trabajando con Morena y sus aliados, representa un cambio territorial fundamental, y es ahí donde está el fundamento de los grandes cambios. Esta cuarta transformación, porque para nosotros, país de olas revolucionarias, como fue la Revolución de Independencia, la Revolución del Sur o la llamada de la Reforma, la Revolución Mexicana de 1910-1940, determinaron a nuestro pueblo en un sentido de construcción por oleadas, como digo, las transformaciones del país. Recuperando a Marx en su 10ª tesis sobre Feuerbach, donde planteaba que la humanidad socializada es la prioridad de toda actividad de los hombres y mujeres, es en esa humanidad socializada donde hoy, desplegando la educación, estamos construyéndola. Lo central para nosotros es que esta humanidad es entendida desde lo comunitario, lo que implica el reconocimiento y la interrelación de las diversidades que confluyen en un espacio común de reconocimiento, como es la escuela pública, la educación en general, que sirve de condición para construir otros mundos posibles. Por eso hablamos primero y después logramos un gran proyecto nacional, y hay que decirlo así, vino con una fuerza enorme desde los territorios, como también ustedes lo plantean. En esta relación de ruptura con la enseñanza dominante y opresiva, pero también ruptura con todo aquel planteamiento de la educación alejada de nuestro pueblo, recuperando, y esto es esencial, un planteamiento fundamental de fines de los años 30 en la construcción de lo que fue denominado una pedagogía mexicana, y que desde Bolivia, en un momento muy difícil para ese país, se construyó todo un proyecto que confluyó en la ciudad de Pátzcuaro y se construyó también sobre la base
del recuerdo central de que aquí en Bogotá, en 1918, sí, después de Córdoba, Argentina, en el planteamiento de la autonomía, hubo la primera gran reunión de estudiantes de este continente y que aquí vino Carlos Pellicer, aquí abrevó de toda la radicalidad de los estudiantes y eso fue denominado la nueva escuela mexicana en los años 30. Por eso le llamamos así nueva escuela mexicana, porque es en la fundamentación central de nuestra historia donde hemos construido. Pero también es una escuela entendida en su vinculación, insisto, territorial y comunitaria, y no como un espacio aislado de la realidad. Mexicana entendida como una unidad desde la diversidad. Somos, después de la India, el segundo país con mayor diversidad cultural del mundo. Y la educación se empeñó en acabar con eso. Se instaló una idea central llamada mestizofilia que anuló nuestra gran diversidad nacional. Hoy les quiero decir aquí, y no es retórica, les quiero decir que precisamente el concepto de interculturalidad y de inclusión es un elemento central para construir una unidad nacional sobre la base precisamente de nuestra diversidad. Es lo que nos da fuerza, es lo que nos da un sentido distinto al Estado mexicano y en particular a la educación. Cabe decir que en esta perspectiva de transformación se reforzó paradójicamente en el COVID. ¿Por qué decimos esto? Porque nada menos que entró en crisis una civilización con una gran expresión en la educación. Hoy, gracias, podemos decir, a la iniciativa, al gigantesco compromiso de nuestra sociedad y en particular de los normalistas, iniciamos un cambio fundamental. Este cambio tuvo que ver con la transformación de nuestra Constitución, especialmente del artículo 3, basándonos en el planteamiento de compromiso en San Pablo Guelatao, en Oaxaca, de nuestro presidente ante los primeros maestros y maestras que se plantean la comunagogía como un principio central pedagógico transformador desde lo común. Allí nuestro presidente en 2018, en plena campaña, se comprometió a reforzar la educación pública, gratuita y de excelencia. Es también desde allí cuando se planteó que era prioritario transformar, fortalecer las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional. A partir de una movilización permanente del magisterio, se planteó una educación para la paz y hay que recordar aquí cómo fue establecido en ese artículo 3 y solo menciono uno de los aspectos centrales. Fue establecida la concepción central, y lo planteo aquí porque estamos en un foro de educación, del derecho humano a la educación. En conjunto, y ahí está la clave desde nuestro punto de vista, transformando al magisterio, a las maestras y maestros, en el artículo 3 de nuestra Constitución, en los sujetos de la transformación nacional, así definidos como sujetos de esa transformación, y a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y a la educación para la vida fueron colocados como sujetos y no como objetos de la educación. La interculturalidad y la inclusión atraviesan el conjunto del planteamiento constitucional que tomó forma en diversas
leyes, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior. En ese contexto, el planteamiento fue una verdadera ofensiva de la derecha a la mitad de nuestro gobierno. Y esa ofensiva especialmente iba dirigida de nueva cuenta, todas las televisoras, todos los periódicos en contra de las maestras y maestros, degradando su condición, estableciendo una confrontación directa con el magisterio, y vino de nuevo la gran movilización alrededor de la nueva escuela mexicana, que es el planteamiento aquí que ustedes están viendo. Entender a la educación entonces como un bien público de interés colectivo requería, y yo entiendo que nuestro ministro así lo plantea, no una política de gobierno, sino una política de Estado. Y está en ese matiz central el punto en la construcción. Logramos un consenso nacional discutidísimo, pero un consenso nacional sobre los cambios constitucionales, pero también sobre la legislación, y arrancamos la gran transformación. Cuando la derecha vio que íbamos en serio, quiso parar esa transformación, nos planteó directamente que lo hiciéramos en términos paulatinos, y esto exige, como también ya fue planteado en esta tribuna, velocidad. Esto incluye compromiso, esto incluye un gran cambio, y fue así que desde las normales rurales, desde, digamos, la perspectiva de los formadores de formadores, fue desde la perspectiva en 2019 cuando se construyó, con el apoyo del Consejo Nacional de Autoridades de la Educación Nacional, pero en una discusión también de la centralidad de la pedagogía, y es cuando empezamos a discutir todos estos elementos de la comunagogía. Es así que se plantearon 18 nuevos planes y sus respectivos programas. Fue el normalismo el que abrió la brecha de la gran transformación en términos de los planes y programas, y lo sintetizo así por respeto al tiempo. 50%, la mitad de contenidos nacionales, y ahí la gran innovación. Tenía que ser una educación contextuada, territorialmente identificada, teníamos que bajar y construir desde los territorios una propuesta central. ¿Qué les digo a ustedes? Con más de 120,000 estudiantes en las normales, con casi 13,000 docentes, en donde 8 de cada 10 de estos docentes son mujeres, pero donde 8.3% de las estudiantes son la mayoría sobre 10 estudiantes en general. Y eso fue tocando todo el país. Si yo les adelanto, perdón, porque esto no es película y podemos hablar del final, ¿sí? Si yo les adelanto que en educación superior logramos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Yo era el viceministro de Educación Superior, 600,000 nuevos estudiantes. No se imaginan el porcentaje de mujeres en esos 600,000 nuevos. Nada menos que el 75.5% de los nuevos estudiantes son mujeres. No hay una sola entidad federativa del país donde las mujeres no sean mayoría en la educación. Ahora entenderán por qué tenemos, sí, una mujer por primera vez en nuestra historia, y es, como ella dice, tiempo de mujeres. En esta visión también logramos que en las normales exista un porcentaje por encima del porcentaje de la población
como población indígena. Pero lo más interesante fue el cuestionamiento de la educación bilingüe como venía dándose, y se plantearon entonces cambios a la educación que acabó denominándose de 26 normales en el país, normales, interculturales, plurilingües y comunitaria. Todo este proceso de gran cambio fue en convergencia con los planes de justicia con los pueblos originarios y afrodescendientes. Y esto acabó dándole la clave al contexto de cambio de la educación. La educación no cambia en términos aislados. La educación tiene que ver con toda una política general. Y fue en ese contexto, y nos parece fundamental, que se fue dando, y creo, perdón, ahí está, se fue dando la construcción de las universidades interculturales, de las universidades politécnicas y tecnológicas interculturales. Se fue construyendo la Universidad del Pueblo Yaqui, pero también la Universidad Intercultural para la Igualdad, con las colectivas, ¿sí?, en términos de la sexodiversidad, en términos de toda la perspectiva de la violencia de género, y hoy es una universidad maravillosa alrededor de un cuestionamiento de los cuidados y de una construcción de una perspectiva, también podemos decir, maravillosa en ese estudio. Y ahí, en ese cambio general, vino la nueva escuela mexicana. Nos costó mucho desde dentro, muchísimo. El cambio cuesta mucho, la inercia es más fuerte, iba a usar una expresión mexicana, ya se la imaginan ustedes, de lo que uno, ¿sí?, es mucho más cabrón, ¿sí?, de lo que uno se imagina. Esa pinche inercia es poderosísima. Y el gran cambio que se dio fue gracias a lograr el diseño del plan de estudios, de los programas específicos, pero también, y es fundamental, de la elaboración de los libros de texto gratuitos en nuestro país, en consulta con los pueblos originarios y afrodescendientes, en consulta con los padres, madres y con los propios niños a través de metodologías impresionantes, en trabajo directo del magisterio y en una construcción maravillosa de lo que será esta nueva escuela mexicana. Llevamos ya un año de la nueva escuela mexicana con los nuevos libros de texto, 194 libros de diversas familias, le llamamos, de libros de texto, traducidos, y esto es histórico en México, a 20 lenguas originarias del país. Este año, para el siguiente ciclo escolar, lo tendremos en un total de 50 de nuestras 68 lenguas troncales y de las más de 2.800 dialectales que se mueven en México. Es en esa perspectiva, en esa perspectiva de ese reconocimiento de la diversidad y de que es posible una unidad en la diversidad, donde el papel central lo jugó el codiseño. Y el codiseño es la generación de colectivos del magisterio, de una comunidad magisterial, escuela por escuela, que diseña buena parte de sus contenidos. Y es ahí donde han surgido los elementos más emocionantes, se los digo yo con mucho, mucho cariño. Los consejos técnicos, que todavía llevan este pinche nombre de consejos técnicos, estamos buscando
que sean el gran constructor de todos esos elementos. Y podría hablar de otros cambios del Consejo Nacional de Humanidades, o sea, CONACYT, con H, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así en plural, en ese diálogo de saberes. Es la posibilidad que se han dado de cómo vamos cambiando. Y termino diciendo, la nueva escuela mexicana tiene como fundamento ese artículo 3 de la Constitución, pero básicamente es un trabajo, gracias a la Constitución misma, de construcción cotidiana, es de cuestionamiento desde nuestras realidades, es la construcción desde las comunidades, y entonces la escuela como una conquista de la comunidad, como devolverle la escuela a las comunidades que tanto la han impulsado, no sin contradicciones y muy poderosas, porque la resistencia también de padres y madres de familia es poderosísima. La evaluación de los aprendizajes dejó de ser punitiva para pasar a ser formativa, con todo lo que esto significa. La formación de una nueva ciudadanía, o mejor dicho, ciudadanías en plural, acaba siendo un elemento clave. El desarrollo de capacidades que tienen que ver con la integralidad en términos del arte, del deporte, el papel de las familias en la escuela pública, el respeto a esa diversidad, el codiseño como un proceso de contextualización de los contenidos nacionales, sería y estaría incompleto si el currículo de la educación preescolar, de la inicial, preescolar, primaria y secundaria, no reconoce espacios de codiseño a nivel de cada una de las comunidades locales y regionales. Ese proceso de codiseño, sí, los maestros y maestras lo han ejercido desde sus prácticas, desde lo que un gran maestro denominó la pedagogía de las experiencias. Tanto el programa sintético como el analítico, los temas, digamos, que involucran esos enfoques de contextualización han sido claves, y el reencuentro con lo humano, con el humanismo mexicano, que es en sí mismo una contradicción. El humanismo es humano o no es humanismo. Nosotros nos atrevemos, no porque el nombre de México quiera decir el ombligo de la luna, ¿verdad? Y cada pueblo se siente el ombligo de algún lugar. Sí, aquí en esta perspectiva les digo yo, ese humanismo tiene que ser mexicano porque tenemos que recuperar nuestra historia. Hasta aquí, digamos, los principios políticos, ideológicos, así como las ideas que consideré centrales de la nueva escuela mexicana, referentes de sus procesos de construcción desde los propios sujetos que participaron no solo en su elaboración, sino en su ejecución, que hoy son críticos dentro de la crítica y que hoy seguimos construyendo. Dejo aquí por si hubiera algún intercambio que podamos tener. Reciban un fuerte abrazo, saludo. Gracias por su atención.